Es académico, experto en Derecho Constitucional, fue magistrado electoral y actualmente es el fiscal general de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. Hoy en Periférico 1313, Santiago Nieto Castillo. Santiago, gracias por acompañarnos. Tú eres el fiscal en materia de delitos electorales, pero la verdad, a veces la gente no entiende cuál es la diferencia entre un delito electoral o una queja, o vaya, hay muchos términos técnicos. Explícanos qué es un delito electoral y cuáles son los principales. Son los actos u omisiones establecidos en la Ley General en materia de delitos electorales que afectan la libertad del sufragio, la equidad en la contienda o el adecuado ejercicio de la función electoral. Okay. Los principales son la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales, lo que conocemos como peculado electoral, que es el hecho de que un servidor público utilice bienes o servicios que tenga a su alcance para beneficiar a un partido político o candidato, el coaccionar a los subordinados para que se vote por algún determinado partido político, candidato o coalición, y uno que también es muy relevante es la alteración al Registro Federal de Electores en dos vías: usurpación de identidad o lo que se ha conocido comúnmente como turismo electoral, que es movilizar a grupos de personas de una entidad o un espacio físico donde no viven a otro, con la finalidad de participar en un proceso electoral. El primer delito electoral, compra del voto, se ha popularizado en parte porque ha sido repetido por muchos políticos, sobre todo López Obrador, que dijo que en 2012 sus adversarios compraron la elección. ¿Se compra voto en México? ¿Es posible determinar comprar un voto? ¿Para qué compra alguien debe venderlo, no? ¿Esto es real? ¿Cómo ocurre? Sí, aquí la Ley General en materia de delitos electorales, a partir del año 2014, establece que la sola solicitud del voto por una contraprestación, llámese pago, llámese dádiva o llámese recompensa, actualiza la hipótesis delictiva. Okay. Entonces, aquí lo que se sanciona es que una persona física esté solicitando que se dé el voto, que se vote por un partido político, coalición, candidata, candidato, a cambio de alguna determinada contraprestación. Aunque no ocurra el pago o aunque no sepas si realmente esa persona votó por el que tú le dijiste. Es correcto. Aquí el tema que está afectando la libertad del sufragio, que es el bien jurídico tutelado, es esta solicitud que hace una persona física para que otra cambie el sentido de su voto para beneficiar a alguna determinada opción política. Ahora, los que reciben, digamos, esa oferta, si tienen el interés de recibir la dádiva, no van a denunciar, evidentemente, ¿no? No sé si sean cómplices o no. El que recibe la dádiva también es sujeto de algún castigo penal. Ya con la nueva Ley General en materia de delitos electorales, lo que se sanciona es la solicitud de pedir el voto. Es decir, la persona que está ofertando algún tipo de beneficio para las personas con la finalidad de que cambien el sentido de su voto a favor de algún determinado partido político o coalición. Santiago, muchos candidatos te dicen que más que compra del voto, lo que hay ahora es extorsión del voto. Es decir, que llega un candidato a una comunidad y doña Lencha, la líder de la colonia, le dice al candidato: necesito 200,000 pesos para votar por usted o para no irnos con el de enfrente. Al otro día llega otro candidato y le piden otros 200,000. Y entonces los candidatos andan repartiendo lana no porque quieran comprar, sino porque es una suerte de extorsión. A ver, hemos recibido denuncias de este sentido en varios espacios. Por un lado, en el tema de candidaturas independientes, hay personas que han señalado que grupos sociales o líderes de grupos sociales han estado ofreciendo votos, mejor dicho, firmas de apoyo ciudadano para efecto de que una persona pueda ser registrada o alcanzar el porcentaje de firmas requerido para que pueda ser candidato o candidata independiente. Por otro lado, sí estamos viendo un proceso, se han presentado denuncias en donde las personas están denunciando precisamente que les quieren influir el sentido de su voto. Pero también hemos tenido experiencias contrarias, denuncias que han llegado, recuerdo un caso en Tabasco recientemente, denuncias que llegó al seno del Instituto Electoral del Estado y se presentó una denuncia por parte de un partido político que en una determinada casilla se estaban comprando los votos. Los ministerios públicos de FEPADE acudieron a la casilla, empezaron a preguntar entre los ciudadanos y ciudadanas que se encontraban por ahí, y una señora ya de edad mayor, cuando se le preguntó por parte del director general de averiguaciones previas, en este caso, si sabía que estuvieran comprando sus votos, le dijo, y me parece que esto es lapidario, le dijo dónde para poder vender el mío. Es un tema de marginalidad, es un tema de pobreza, es un tema de
que tiene que ver con que una persona esté dispuesto a vender esté dispuesto a vender en virtud de las condiciones de las económicas carencias en las que se vive. Ahora, se supone, perdón, que la idea de denunciar que hay operativos de compra de votos, en fin, de denuncias de uso público para acarrear votos o para sacar votos, tiene un carácter preventivo. Es decir, la idea sería detener que se den esos operativos. Aunque en realidad, en el caso de los delitos, a lo mejor les lleva más tiempo probar o no probar, y a lo mejor prueban o no prueban hasta después de la elección. ¿Qué tan eficaz es realmente el hecho de denunciar y decir, aquí hay un operativo de compra de votos, y en lo que ustedes recogen los testimonios, las pruebas, las revisan, a lo mejor el operativo continuó, suponiendo que fuera real? Sí, a ver, a diferencia de otro tipo de delitos de carácter continuado, los delitos electorales son instantáneos, se cometen en un momento específico, sobre todo estos que estamos platicando, el condicionamiento de programas sociales, la compra de voto o temas relacionados con la presión a los subordinados. Lo cual implica que la actuación del Ministerio Público tiene que ser inmediata si quiere inhibir la actualización de este tipo de conductas delictivas durante la jornada electoral. La FEPADE lo que está planteando es tener un despliegue ministerial y desplegar agentes del Ministerio Público Federal especializados en las delegaciones y subdelegaciones de la PGR, en los consejos locales del Instituto Nacional Electoral y en los consejos generales de los institutos electorales de las entidades federativas, para que de manera directa se reciban las denuncias por parte de las y los agentes del Ministerio Público Federal especializado y se pueda acudir a verificar si se están cometiendo las conductas ilícitas denunciadas. ¿Y tienes suficientes recursos para tu trabajo? La FEPADE cuenta en este momento con 86 ministerios públicos para atender, por ejemplo, las 1.538 denuncias que se han presentado con motivo del proceso electoral o los procesos electorales locales. Sin embargo, para el caso específico del despliegue ministerial, la Procuraduría General de la República ha instruido que todas las delegaciones de la PGR y las subdelegaciones apoyen a la Fiscalía con todo su personal de guardia en caso de que se llegara a requerir por la presentación de denuncias de los partidos políticos, candidatos o Santiago, ciudadanos. tú eres ahora autoridad y antes eras académico, analista. Y yo quiero una reflexión tuya. Llevamos 20 años combatiendo los delitos electorales. La primera fiscalía electoral fue de mediados de los años 90. Se acaba de cambiar la ley de delitos electorales, que yo creo que es uno de los pocos avances de la reforma de 2014, en mi opinión. Y sin embargo, después de 20 años, yo sigo oyendo compra del voto, acarreo, coacción. Visto de manera global, ¿tú crees que la democracia mexicana haya tenido un avance o un retroceso en este tipo de comisión de delitos electorales en estos últimos 20 años? Siempre el proceso del derecho electoral en nuestro país ha sido de una constante evolución. Hemos ido mejorando a partir del ensayo y error nuestros sistemas, en este caso de Procuración de Justicia Penal Electoral. Y pongo un ejemplo que me parece relevante. Hasta antes de la Ley General en materia de delitos electorales del año 2014, el 92% de los asuntos de los cuales conocía la Fiscalía eran alteración al Registro Federal de Electores. El principal denunciante era el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, se consignaba, se lograban las órdenes de aprehensión y estas se cumplimentaban. Pero en muchas ocasiones la persona que estaba siendo perseguida era la persona que físicamente había otorgado datos falsos al Instituto Federal Electoral en esos años, después Instituto Nacional Electoral, y en muchas ocasiones no era el instigador, no era la persona que había movilizado a grupos de votantes para acudir de un sitio geográfico a otro a votar o usurpar la identidad de los ciudadanos y las ciudadanas mexicanos. Entonces, creo que el punto de quiebra de 2014 es relevante en virtud de que tenemos ya nuevas conductas penales que se empiezan a perseguir. Pongo el ejemplo de los procesos electorales locales del año 2015-2016. En estos 14 procesos electorales que estamos viviendo, en los primeros meses la conducta más denunciada era alterar el Registro Federal de Electores a partir del turismo electoral o de la usurpación de identidad, esto que técnicamente se conoce como avis-afis. Pero a partir de las campañas electorales, ese tipo de conductas ya no son denunciadas y lo que estamos viendo es básicamente temas que afectan de manera sustantiva a la democracia en México. A ver, déjame volver a plantear la pregunta. Más allá de lo que hacen las autoridades, que yo creo que ha habido un esfuerzo para mejorar la legislación y la actuación, no tengo duda. Mi pregunta es, la incidencia, lo que están haciendo los ciudadanos, los electores, la trampa, como la gente la entiende, en estos 20 años,
hemos incidido en restringirla o simplemente este fenómeno ha crecido al margen de la legislación y el esfuerzo de la autoridad? Yo creo que existía. Lo que ha hecho es que muchos de los temas que infringían estos bienes jurídicos tutelados por el derecho electoral se han ido volviendo cada vez más sofisticados. Es decir, en algún momento los problemas estaban vinculados con la operación en la mesa directiva de casilla. Robarte una urna, por ejemplo. Robar la urna, impedir la instalación de las mesas directivas de casilla, la compra de votos ahí, o servidores, funcionarios electorales que violaban el principio de imparcialidad y actuaban a favor de un determinado instituto político. Todo lo que conocemos dentro de nuestra antropología político-electoral, la urna embarazada y la operación Carrusel, la operación Ratón Loco, todos esos elementos fueron uno a uno destruidos a partir de la construcción de un sistema electoral confiable. Pienso, el ratón loco desapareció con la formulación de un padrón electoral confiable y listados nominales de electores revisados por los partidos. A partir de ahí, lo que hemos estado viendo es este proceso, por lo menos en últimas fechas, en donde se empieza a denunciar otro tipo de conductas delictivas, ahora ya reconocidas por la ley. O sea, han mutado los tipos electorales. Ha mutado la trampa electoral. Y por tanto la autoridad lo que tiene que hacer es responder a las nuevas necesidades de la sociedad y enfrentar este tipo de... Por último, rápidamente, supongo que el público se estará preguntando qué pasó con el asunto de un funcionario del Partido Verde que fue denunciado por ustedes y que se diluyó. El juez dijo que no había pruebas suficientes y ya la gente no supo qué pasó, cuando ha sido uno de los casos más llamativos por el nivel de quien estaba involucrado en eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que la gente puede esperar? ¿Qué viene? ¿Continúa el caso? ¿Ya no continúa? Hay muchos casos que se encuentran pendientes porque quisiera plantear dos temas importantes. El derecho penal electoral obliga a seguir todas las reglas del debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Y al momento que las personas, los indiciados, tienen conocimiento de las carpetas de investigación o de las actas de las averiguaciones previas, ellos pueden presentar pruebas y hasta que no se desahoguen todas las pruebas que han sido planteadas, no se termina por determinar esa carpeta de investigación o esa averiguación previa y por tanto no se puede dar el siguiente paso, que es la consignación o la solicitud de audiencia inicial ante las autoridades. Respecto a ese caso específico, hay una decisión de una autoridad de carácter jurisdiccional. No la comparto, pero yo respeto, fui magistrado electoral durante algunos años y creo que es muy importante someternos todos a las decisiones de los jueces en un Estado constitucional y democrático de derecho, con independencia de que estemos o no de acuerdo con los planteamientos, como en este caso la constitucionalidad de la disposición. Por supuesto, Santiago, gracias por habernos acompañado esta noche y los esperamos a ustedes la próxima semana. Muchas gracias.